Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te traigo un video en el que te voy a explicar cómo resolver la probabilidad condicional. Yo acostumbro resolver este tipo de ejercicios aplicando o usando una tabla que se llama de dos entradas, donde lo que tengo que hacer primero es identificar dos variables. Una variable la voy a colocar en renglones y la otra variable la voy a colocar en columnas. En este caso ya me están dando la información en este tipo de tabla. Por ejemplo, me hablan de la capacidad económica, ¿sí? Dice, los siguientes datos contienen información sobre la capacidad económica de los clientes de una caja popular. Y entonces esa es una variable, si su capacidad económica es alta o si su capacidad económica es baja. Y la otra variable es, pues si pagan o no pagan, es decir, que si son clientes morosos o cumplidos. Estas variables tienen que ser complementarias. ¿Qué quiere decir? Que pues hay clientes morosos y la otra parte son cumplidos y ya no hay otro tipo de clientes. O es una cosa o es la otra. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las columnas, estas son complementarias y suman el 100%. Y en cuanto a su capacidad económica, aquí está dividida nada más en dos tipos, en que es alta o que es baja. Pero podía haber más alta o intermedia, mediana, ¿sí? De tal manera que entre ellas se dé el 100%. Entonces, en este caso, no hay complicación porque ya la tabla está dada. Está el total de clientes, por ejemplo, que son 1077. Podría ser una tabla en la que te den todo en base a porcentaje, pero aquí me están hablando de número de clientes. Bien, vamos a empezar el ejercicio porque son 4 incisos. El primero dice, si se selecciona al azar un cliente moroso, recuerda que estamos hablando de probabilidad condicional y esa quiere decir que busques palabras que te marquen condiciones y una de esas palabras es sí. Entonces dice, si se selecciona al azar un cliente moroso, entonces esa es mi condición. Por lo tanto, me voy a observar la tabla y veo que clientes morosos son esta columna que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que yo nada más voy a trabajar con estos clientes morosos. Todo el resto no me interesa, ¿sí? Nada más trabajo con mis clientes morosos. Y de estos, yo voy a calcular cuál es la probabilidad de que su capacidad económica sea baja, ¿ok? Bueno, para empezar a señalar esta parte, lo primero que voy a hacer es usar un poquito de simbología. Y yo voy a decir que la probabilidad A le voy a llamar a los que tienen capacidad económica alta, a B los que tienen baja, a la probabilidad de M son los morosos, que son todos estos, y la probabilidad de C son los cumplidos, ¿sí? Y entonces decía yo hace un rato que si se selecciona al azar un cliente moroso, estamos observando estos 295 y de esos, los que tienen capacidad económica baja son 232. Siempre en tu denominador vas a tomar el total de la condición cuando haya condición. Entonces, lo escribiría de la siguiente manera. La probabilidad de que tenga un cliente de capacidad económica baja, dado que es moroso. En el numerador vas a escribir la probabilidad de que tenga las dos características y en el denominador la probabilidad de que sea moroso. Probabilidad o eventos totales, ¿no? Eventos totales. ¿Cuántos morosos tienes? Observa que son 295, por eso es lo que tengo en el denominador, 295. De estos 295, que son los morosos y que esa es mi condición, porque sí es un cliente moroso, esa es mi condición, va en el denominador. De estos, ¿cuántos tienen capacidad económica baja? Y entonces observo que son los 232. Por eso dividí 232 entre 295. Ya teniendo los morosos, de esos 295 hay un 78% que son de capacidad económica baja. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Primero identificaremos si se trata de una probabilidad condicional y esta palabra sí me lo está indicando. Si se selecciona al azar un cliente con capacidad económica alta
observo mi tabla y entonces ahora me habla de estos clientes que están en el primer renglón. ¿Sí? Estos clientes. De aquí no voy a perderla de vista. Estos clientes, que en total son 348, esos son los que cumplen con mi condición. Por lo tanto, esos 348 van a ir en el denominador. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a escribir? La probabilidad de que sea cumplido dado que o tal que tiene una capacidad económica alta. Y entonces en el numerador voy a escribir cuántos de ellos tienen las dos características entre el total de los de mi condición, que son los que tienen capacidad económica alta. Ya habíamos observado que son estos 348 y eso es lo que va en el denominador. De esos 348 me están preguntando por los que tienen la probabilidad de que sea cumplido. Cumplido de estos 348 cumplidos son 285, por eso lo puse en el numerador. Y la división me da 81.89%, ya multiplicado por 100 obviamente. ¿Okay? Vamos a ver dos ejemplos más. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un cliente moroso? ¿Cuál sería la condición aquí? Por más que le busques, no aparece ninguna condición. No hay esta palabra sí o si sabemos qué, etcétera. No hay condición. Por lo tanto, nada más me piden la probabilidad de encontrar un cliente moroso. ¿Qué quiere decir? Que todos estos son morosos. Si yo elijo un cliente, ¿cuál es la probabilidad de que sea moroso? Bueno, pues entonces nada más calculas eventos exitosos entre eventos totales. ¿Cuántos morosos hay? 295. Ese es tu total. Y lo vas a dividir, pues ahora entre el total, porque no tienes condición. ¿Sí? Y entonces sería nada más la probabilidad de tener un cliente moroso es igual a estos 295 dividido entre 1077 y eso te da 27.39%. ¿Okay? No hay condición, por eso dividiste entre el total de clientes. Y la última es, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un cliente cumplido y de alta capacidad económica? Si te fijas ahí tampoco hay una condición, pero te dicen dos características. Debe ser un cliente cumplido y debe tener alta capacidad económica. Entonces hay que buscar como la intersección de las dos, dónde se cumplen los dos. ¿Cuántos clientes tienen esas dos características? Que sean cumplidos es esta segunda columna y que tengan alta capacidad económica viene siendo este rengloncito. Entonces, ¿dónde hay intersección? Estos 285. ¿Sale? Estos 285 son cumplidos y también tienen una capacidad económica alta. Por lo tanto, como no hay condición, pues lo divides entre el total de clientes. 285 entre 1077 ya te da 26.46%. Entonces, en este ejemplo observamos dos ejercicios en los que estás aplicando probabilidad condicional y otros dos diferentes que no tienen probabilidad condicional. Uno te dice un total y el otro te habla de dos características. Espero que te sirva mucho este video.